contexto de la transparencia. Leonor Gómez Barreiro, ¿qué nos compartes esta mañana en el contexto de la transparencia? Pues hoy vamos a hablar de la importancia de tener designaciones transparentes, justo con el nombramiento de los puestos claves que conforman el sistema estatal anticorrupción, y haciendo una recapitulación de hechos y resaltar como la importancia, porque el pasado 3 de agosto se venció el plazo para los postulantes a formar parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila, y así inició el proceso para la designación del Congreso, el cual deberá sostener un comportamiento ejemplar si en verdad se desea que el sistema estatal anticorrupción tenga cimientos sólidos que le permitan combatir la corrupción que ha impactado de manera negativa a los coahuilenses. Los 9 integrantes de la Comisión de Selección, 4 de sociedad civil y 5 de la academia con cargo honorario, serán a su vez responsables de escoger a los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y aquí agregaríamos también pues la designación bien importante del fiscal anticorrupción con esta convocatoria que se abrió, que inicia el 17 de agosto, que va a culminar el día 21 de agosto, y según las palabras del diputado Leonel, el 28 ya tendrían que estar designando y evaluando el perfil del fiscal. Sin duda, esta comisión del Congreso que está trabajando este tema va a tener mucho trabajo. O sea, ya dijeron que eran 50 la lista de postulantes para el comité de selección, más los que se sumen para el fiscal anticorrupción. Y bueno, en el caso del fiscal anticorrupción solamente van a tener para evaluar los perfiles 7 días, ¿no? Y bueno, esto tendrá que hacerse bajo los principios de transparencia, y es justo lo que no está sucediendo, ¿no? Tenemos mucha desinformación, sí están subidas en los portales del Congreso las iniciativas y las convocatorias, pero no tienen un lenguaje, ciudadanizado. Digo, ahorita cuestionábamos el tema de esta designación del fiscal y qué pasa con la posible remoción del que quede asignado, ¿no? Entonces hay como muchos vacíos que quedan sujetos a interpretación, y que es necesario que contemos con el acercamiento de los diputados hacia la ciudadanía para estar diciendo qué es lo que viene, un calendario claro. O sea, sí tenemos fechas en el portal disponibles, pero las fechas no tienen claridad o incluso no corresponden a los días en los que se están efectuando este tipo de convocatorias, nombramientos o leyes, ¿no? Y luego, bueno, pues por eso la importancia de que estos diputados coahuilenses designen a una comisión plural que tenga los conocimientos suficientes para realizar una descripción de los perfiles que son necesarios para conformar el Comité de Participación Ciudadana. Y también tendríamos que ver, por ejemplo, cuál es el método de evaluación que va a establecer el Comité de Selección, y también que se transparente el perfil que el Comité de Selección desarrolle y construya para cada uno de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y bueno, a nivel nacional, la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción puso la muestra de cómo se debe actuar con transparencia en la designación del Comité de Participación Ciudadana. Para esto diseñó el sitio comisión sna.mx, en el que se pueden consultar los perfiles de los miembros de la comisión, las reglas de operación, comunicados y metodología, además de las entrevistas a los postulantes del Comité de Participación Ciudadana, que en su momento fueron transmitidas en vivo, y algunas entidades también ya replicaron este modelo. O sea, en Morelos ya tenemos un portal disponible del Comité de Selección con todos los perfiles de quienes integran el Comité de Selección y todos los comunicados del Comité de Selección en Morelos, por ejemplo, que emite el Comité de Selección. Y bueno, y también analizar cuáles son, y con lupa, pues las facultades que va a tener este comité de selección durante estos días de trabajo, que entiendo yo que en Coahuila van a ser 3 años de trabajo para el seguimiento del nombramiento del Comité de Participación Ciudadana. O sea, el comité de selección va a estar trabajando durante 3 años de forma honoraria, ¿no? Y bueno, Coahuila, en el Congreso se tiene como plazo el 18 de agosto para dar a conocer a los integrantes del primer órgano del sistema estatal anticorrupción. Es por eso la importancia.
Esa era la fecha que se había dicho hace unos días, pero bueno, ante el vacío informativo esto puede cambiar. Habían dicho que el 18 de agosto ya tendríamos como los resultados de los integrantes del comité de selección, pero es probable que esto se postergue, porque apenas nos dijeron que estaban realizando las entrevistas, ¿no? Y que se estaban organizando para entrevistar a los postulantes. Representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y de la academia ya han manifestado públicamente su interés de postularse a los miembros del comité de selección. Además, ya han hecho señalamientos públicos sobre pues algunas irregularidades que se han cometido, o sea, la modificación de las listas, ¿no? Al cierre de la convocatoria teníamos una lista de aspirantes al comité de selección y unos días después tenemos a nuevos integrantes en la lista, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué se agregaron nuevos nombres a esta convocatoria? Ya, bueno, pues ahora queda en manos de los legisladores centrar su atención en el combate a la corrupción y trascender este proceso electoral que los ha mantenido tan ocupados en su deber de garantizar que la sociedad ocupe los espacios que legítimamente les corresponden en el sistema estatal anticorrupción. Que, por cierto, Ricardo Segura Montaña hizo una aclaración de que él no estaba en la lista. Decía Ricardo Segura Montaño, y él dijo, yo soy Montaña. Digo, sería mucha casualidad que hubiera dos personas con el mismo nombre y nada más la diferencia de una letra, ¿no? Bueno, por supuesto. ¿Y por qué se hace eso, no? Además, esto no le está sumando nada a criterios de transparencia tener este tipo de cambios de nombre, ¿no? Que han tenido que salir a decir los ciudadanos, bueno, ese se parece mucho a mi nombre, pero no soy yo el que está postulando a ese lugar en el comité de selección. Y bueno, esto hace que exista una nube de desinformación que viene de origen desde pues las minutas y los acuerdos que está subiendo el Congreso del Estado. Claro. Y bueno, con relación a este mismo tema también el editorial de Vanguardia que titula "Tendremos un verdadero fiscal anticorrupción en Coahuila", dice que con independencia del nombre de quien ocupe la fiscalía, ¿cuáles son los resultados concretos que los ciudadanos podemos esperar de esta nueva institución? ¿En cuánto tiempo se piensa recobrar la confianza ciudadana perdida a partir de la galopante corrupción que caracteriza al sector público? Tela hay de dónde cortar y de sobra. Ejemplos de funcionarios corruptos los hay en todos los partidos políticos. Todas las administraciones municipales de la entidad, así como el gobierno del estado, tienen en sus filas individuos que han sido señalados por haber cometido actos mediante los cuales se presume obtuvieron beneficios ilegales. Nunca se ha requerido una fiscalía especial para combatir la corrupción. No hacía falta crearla para perseguir y castigar a los corruptos, pero ya que nuestros políticos lo han hecho, deberían decirnos sin ambigüedades en cuánto tiempo los ciudadanos vamos a ver resultados concretos y no solo seguiremos escuchando discursos huecos. Y yo sí coincido en esto que dice el editorial, en cómo la creación de estas fiscalías especiales pues han sido verdaderos elefantes blancos, es decir, carabinas de Ambrosio que no han resuelto absolutamente nada. Vamos haciendo un análisis de todas estas fiscalías especializadas, que para delitos contra periodistas, que para la corrupción, que para la transparencia, que en fin, todas estas que se han realizado, y las comisiones especiales en los congresos para atender determinados problemas, nunca han funcionado absolutamente. Crean más burocracia, generan más recursos del erario para mantener a esos entes, la mayoría de ellos inútiles, y a final de cuentas sin ningún resultado. Y además el conocimiento que se tenga del tema, ¿no? Que es bien importante. O sea, cualquier integrante de esta comisión que está en la Cámara del Congreso local, sí tendría que estar empapado de este tema y sobre todo tendría que saber cuál es el lugar que tiene la ciudadanía en este modelo de participación, que es bien importante. Y bueno, no podría generalizar, pero creo que hemos visto casos donde se nota un poco conocimiento de este tema, y sobre todo ya en las acciones, cuando vemos que en lugar de estar informando tienen imprecisiones y no nos dicen a qué obedecen estas imprecisiones, donde hacen convocatorias express,
donde también tienen algunas convocatorias donde hacen exhortos que pueden interpretarse como una inhibición a la participación ciudadana y no lo contrario, ¿no? Entonces quiere decir que hay muy poco entendimiento del tema en la comisión que integra el combate a la corrupción adentro del Congreso del Estado, y además es preocupante que estemos trabajando en estas condiciones a estas alturas, ¿no? Pero bueno, esto es un decreto nacional. Finalmente el Sistema Nacional Anticorrupción es como una sombrilla que cubre a todas las entidades, es un primer esfuerzo, y aquí lo que se está dejando ver es que la poca sensibilidad y voluntad política que tienen los actores para participar de manera transparente en el ejercicio tan importante, ¿no?, del sistema anticorrupción. Cuando menos a nivel nacional hay cierto respaldo, cierto aval de personajes de la vida nacional con criterio y sobre todo con solvencia moral que pudieran dar buenos resultados, no así a nivel estatal. Sí, porque además en las entidades hay que tomar en cuenta cómo están conformados los congresos, el mayoriteo que existe y la injerencia que tiene el Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de los congresos, ¿no? Que eso es el problema también en Coahuila y en otras entidades donde prácticamente estamos viendo que las iniciativas son promovidas desde el Ejecutivo y que tienen mayoría a la hora de ir a votación, y entonces prácticamente lo que está ocurriendo en este ejemplo es un blindaje de todos los puestos que les pudieran resultar incómodos. Y luego también, pues no podemos dejar de lado el clima, el encono electoral, ¿no? Que pareciera que están ajustando todas las piezas para no dejar ningún hueco libre, que pudiera, asignarles responsabilidades por hechos de corrupción. Y que es notable que en Coahuila hay hechos de corrupción de muchos niveles, ¿no? Definitivo. Bien, Leonor, pues gracias por tu colaboración de esta mañana.